la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta ahí la palabra de Dios. En primer lugar, veremos esta mañana algo del cual no da gusto hablar, pero tenemos que hablar. En primer lugar, hay un grave problema que nos atañe a todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el pecado significa transgresión, que es traspasar la ley. Es iniquidad, es un acto inherentemente malo y malo por sí mismo. Es errar el blanco, es fallar desde el punto de vista de los requerimientos divinos. No acertar el blanco. Es desorden o anarquía espiritual. Es incredulidad. Es un insulto a la veracidad divina. La Biblia declara que todos hemos pecado. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último bebé que está naciendo, todos llevamos en nosotros esta naturaleza de pecado. Y esto, hermanos, es un grave problema porque nos distancia y aleja de Dios. ¿Sí? Nos distancia, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el pecado, porque Él es santo, Dios es justo, su justicia no permite la más mínima mancha. Todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos. Y aunque muchas veces el pecado tiene diferentes consecuencias, el resultado es el mismo. Como se dijo el domingo pasado, para Dios no existe compensación ni de conducta ni de obras. No soy tan malo, habremos escuchado. No soy corrupto. En una sociedad tan corrupta y que escuchamos tantas veces esta palabra que ya parece aburrido escuchar, pero es así. Y a veces nos comparamos y decimos, no soy tan corrupto como es. No soy como él, no soy como ella. Nunca fui a la cárcel. Tengo una buena familia. Jamás toqué lo ajeno. Soy honesto.
para eso tengo mi religión. Siempre celebro las Navidades. He escuchado esto también alguna vez. Participo en Semana Santa, celebro Navidad, como tratando de justificar delante de Dios nuestros actos, pero sin embargo el pecado produce separación de Dios con el hombre y su gloria no puede convivir con el pecado. Y esto es un grave problema. El mundo no menciona esto en sus noticias. ¿No habrán escuchado ustedes en algún noticiero que algún periodista salga y diga que el problema actual de la sociedad y del mundo y del ser humano es el pecado? Hemos dejado a Dios. No escucho que se debata eso. En las universidades, en los colegios, en las escuelas laicas, hasta está vedado, está prohibido que se hable del tema porque es de religiosos. Si ustedes, hay varios jóvenes aquí, tratan de entablar una conversación y mencionan la palabra pecado, ya sea en la universidad, un grupo de amigos o lo que fuere, sencillamente tratan de eludir la conversación, dejar de lado la conversación. Al problema del pecado, muchos lo llaman desorden social. Otros lo llaman desorden de la personalidad. Otros lo llaman hechos delictivos. Y así podemos ir citando. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que muchas veces es mejor evitar la existencia del pecado como tal para así eludir nuestra responsabilidad o la responsabilidad del hombre con Dios. Porque al no haber pecado, entonces, ¿para qué vamos a responder de nuestra responsabilidad? Sin embargo, el salmista nos dice que desde que nacemos todos traemos esta naturaleza pecaminosa que es la que nos impulsa a alejarnos de Dios. Salmo 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Significa entonces que el pecado no es un acto definido en sí. Si bien es cierto, cuando hay un robo, es un acto malo de por sí, es un hecho delictivo, es un delito, pero no podemos decir, ahí esa persona pecó, ahí solamente. Es más que un acto definido. Es un estado. Es lo que se denomina naturaleza pecaminosa. Es lo que Pablo decía: miserable de mí. Porque el bien que debo hacer, eso no hago. Y el mal que no debo hacer, eso hago. El pecado está en nosotros. Y eso es un grave problema. Es un grave problema para la humanidad que hoy está sufriendo las consecuencias, que hoy necesita más que nunca un mensaje. Hoy necesita más que nunca ver la realidad de una salida, de un escape a este problema tan real que es el pecado. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la única solución? Hay un grave problema, pero ¿cuál es la única solución? La palabra de Dios nos da esta solución y nos explica a través de algunos términos que muchos de los que están aquí y de los que nos están viendo ya habrán escuchado varias veces, pero que al escuchar la solución, que es Cristo Jesús, tu corazón pueda nuevamente hoy adorar y agradecer al Señor, porque Él es la única solución. Vemos que la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como la única solución.
Primero diciéndonos que Él es la justificación por gracia. Eso nos dice la palabra de Dios en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La ley no alcanza. Cumplir la ley no alcanza. Sencillamente porque nadie, excepto Jesús, pudo cumplirla. Ahí el versículo 20 que se había explicado el domingo pasado nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley no vamos a ser justificados delante de él. Nuestra justicia como seres humanos no alcanza. Tú y yo lo sabemos muy bien, porque tú y yo nos conocemos muy bien. Isaías 64:6 nos dice el profeta, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo máximo que podemos alcanzar con nuestra propia justicia es esto mismo, ser trapo de inmundicia. Ahora, la palabra de Dios nos da la solución a través de Jesucristo, diciéndonos primero que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa la palabra justificación? Ser justificado significa o es una declaración legal de que la persona ya no es culpable. Fíjense, hermanos, qué gracia divina. Hemos sido declarados inocentes porque Cristo nos ha justificado. Y esta es una declaración legal de nuestra inocencia, de presentarnos justos delante de Dios por la justificación de nuestro Señor Jesucristo. La justificación y la justicia de Dios van de la mano, se hallan inseparablemente unidas en las Escrituras. Vienen de la misma raíz. El pecador es justificado porque Cristo, habiendo llevado los pecados en la cruz, ha sido hecha la justicia de Dios para los que en Él confían. La cruz reveló la justicia de Dios. Por eso hemos cantado acerca de la cruz. ¿Cómo puede un hombre pecaminoso estar bien con Dios? Es lo que la religión trata de hacer siempre. Es el intento de dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede estar bien con Dios una persona? El mérito humano y las obras no satisfacen a Dios. Y nunca van a satisfacer a Dios. Entonces, no hay nada que ninguna persona pueda hacer por restablecer su relación con Dios. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer por nosotros mismos para lograr esa justicia? Amados hermanos, no hay nada que podamos hacer. Entonces, si no podemos hacer nada, la iniciativa debe estar con Él. Y el versículo 24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por su justicia, por la justicia de Dios. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. No se puede quebrantar esa justicia. Entonces, Él tomó la iniciativa de ser justificados por Cristo Jesús. Nos presenta justos delante de Dios. ¿No es esto para admirar, hermanos? ¿No es esto para que en esta mañana nuevamente nuestro corazón se regocije porque hemos sido justificados por Él? No hay mérito alguno en nosotros. Él nos ha justificado en la cruz. También Jesucristo es la única solución a través de la redención.
Él nos justifica y también es nuestro Redentor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos, nos justificó gratuitamente a través de Cristo, sin que nosotros podamos merecerlo, pero el precio tuvo que ser pagado. Alguien tuvo que pagar el precio, y ese precio lo pagó Jesús. La palabra redención significa liberar mediante el pago de un precio. Alguien pagó el precio. A lo largo de estos años en nuestro país hemos visto una serie de secuestros. Y en la mayoría de las veces, si no en todas las veces, se han pedido rescate, se ha pedido un precio por la persona secuestrada, por la víctima. En muchos casos se ha liberado bajo un precio a esa persona secuestrada, en otros casos no ha podido ser, y hasta el día de hoy hay algunas personas secuestradas que lamentablemente continúan desaparecidas. Cristo pagó un precio por nuestro rescate, por nuestra liberación, y ese es el significado de la palabra redención. Viene del término o de la raíz agorazo, que significa comprar en el mercado. Implica la idea de un mercado de esclavos e implica sacar de ese mercado del esclavo o al esclavo y liberarlo de su esclavitud. Pero eso significa que el que libera, el que redime, tiene que pagar un precio. Tiene que pagar un precio. Y sabemos que la esclavitud en esa época sencillamente estaba sometido al amo. Su amo era el dueño y señor hasta inclusive de su vida. Y así es el pecado. Nos esclaviza. Jesús dijo que somos esclavos del pecado. Y Pablo dice que el pecado no se enseñoreará más de ustedes, diciendo también que el pecado muchas veces se enseñorea, se convierte en dueño y señor de la vida de las personas. Por eso es que muchas veces estamos como estamos, pero ahí viene el Redentor para redimirnos. Pero tuvo que pagar un precio, y ese precio fue la cruz. Ahí Dios hizo justicia. Ahí Dios cumplió la ley. Ahí en la cruz tuvo que pagar un precio para redimirnos. En esta mañana, que tu corazón se regocije porque alguien pagó el precio por ti y por mí. Alguien pagó el precio por ti y por mí, y ese es Jesucristo, nuestro Redentor. Jesucristo es la única solución, y hay un término también que define esto, porque Él es nuestra propiciación. Nos dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, hermanos, que se utiliza mucho la palabra justo, justicia, justificar. Él es nuestra propiciación. Dios lo puso públicamente a Jesucristo para que todos puedan ver que Él es nuestra propiciación. Su muerte en la cruz no fue algo oculto, no fue secreto. Hemos hablado muchísimo de esto hace poco tiempo también.
Dios puso como propiciación a Cristo. Del griego hilasterión significa aplacar la ira. Propiciación, aplacar la ira. Significa satisfacción. El lugar donde se cumple la sentencia de Dios. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales que eran el símbolo o el tipo del único sacrificio que puede perdonar los pecados del hombre, la muerte de Cristo en la cruz. No había poder en la sangre de esos animales, ni mucho menos. Porque si hubiese poder en esos animales, hoy estuviésemos haciendo un sacrificio de animales aquí en este lugar. Se llevaba en el propiciatorio al animal, a un cordero, sin mancha, sano, sin enfermedad alguno, y ahí se lo degollaba y esa sangre servía como expiación, que significa cubrir, no significa quitar, significa cubrir. Y esa sangre, entonces, significaba lo que un día iba a ser la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Por eso Juan el Bautista, al ver a Jesús, no dijo, he aquí el profeta, sino que dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él viene a ser nuestra propiciación. 1 Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos 10:4 nos dice que la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí Dios ha cumplido toda justicia. Es imposible para el ser humano hacer justicia por sí mismo delante de Dios. Nuestra justicia no alcanza, por eso Cristo es nuestra propiciación, el sustituto, el que satisfizo los requerimientos de Dios para que se cumpla su justicia y su santidad. No es que Él pasó por alto los pecados pasados del Antiguo Testamento porque sí nomás. No es que Él se le ocurrió pasar por alto, podía haberlo hecho, pero su santidad y su justicia, que es inmutable, hermanos, que nunca cambia, porque dice la palabra, he aquí, yo soy Jehová, no cambio. No permitiría borrar los pecados porque sí nomás. Entonces se requirió la sangre del Cordero de Dios, de su Hijo Jesucristo, para que se cumpla en Él toda justicia, toda ley. Así es que los pecados pasados a los que se refiere el apóstol Pablo aquí sencillamente es que todo sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era mirando a Cristo. Era la sombra, como dice Hebreos, del que había de venir. Era el retrato de Cristo. Hoy estamos a 2000 años y un poco más de la muerte de Cristo y sabemos que Él es el Cordero de Dios que ha sido entregado por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino una sola vez en la cruz. Así, de esta manera, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se presentó una vez para siempre como propiciación por nuestros pecados. Por eso, hermanos, Él es la única solución para este grave problema del pecado en el ser humano. Hay un himno muy antiguo, antiquísimo, que ya no se canta más. La última vez que habré escuchado era cuando niño, cuando se usaba el himnario verde. Había un himnario verde que corría por ahí, y los más antiguos que tienen mi edad saben. Y decía este himno: hubo quien por mí mis culpas llevó. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Aunque indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertióme en Jesús y con ella mis culpas borró. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, como propiciación por mis pecados, por nuestros pecados. Alaba a Dios en esta mañana, adora al Señor en tu corazón, porque hubo quien por nuestras culpas muriera en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Es aplacar la ira. Pero quiero aclarar diciendo de que no tiene la connotación de un Dios de ira, de un Dios vengativo, sino que en ese lugar de propiciación ahora ya no hay condena, ahora hay misericordia y gracia. Para todos los que nos ven y los que nos escuchan, queremos decirle que se acerquen al Señor Jesucristo. Su palabra nos dice: acerquémonos a Él, porque en Él hay justificación. Él es nuestro Redentor y Él murió por nosotros. Ya, para ir finalizando, queremos decir que solo a través de la fe alcanzamos esta solución. Solo a través de la fe. Y en esto queremos decir que se excluye toda jactancia. Versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, hermanos, decimos que es solamente por la fe. Se excluye toda jactancia. No podemos enorgullecernos. No hay mérito en nosotros. No podemos decir: alcancé salvación por mis méritos. No hay forma, somos pecadores. Ya dijimos, nuestra justicia es como trapo de inmundicia y no alcanza. Alguien tuvo que ocupar ese lugar y fue Cristo. Pues entonces, ¿dónde está la jactancia? No existe, no hay lugar para la jactancia. Queda excluida. ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, dice Pablo, sin las obras de la ley. También es una fe que alcanza a todos. Romanos 3:29 nos dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos tenían un problema, uno su nacionalidad y otro las obras que hacían, los sacrificios que hacían. Pero Pablo dice claramente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es de los gentiles. También es y va a justificar por la fe a los de la circuncisión y a los de la
incircuncisión por medio de la fe. La salvación alcanza a todos. Y eso es lo lindo, que la salvación en Cristo Jesús está al alcance de todos. Tú y yo, mis queridos hermanos, hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo. Hemos sido justificados por su gracia. Hemos sido redimidos por Cristo. Pero aún hay muchos que no están, que no conocen. Tal vez muchos de los que nos escuchan y nos ven no conocen y no saben. Queremos que sepan de una buena vez que solo a través de Cristo y por medio de la fe en Él somos justificados. Somos redimidos y esa salvación nos alcanza a todos por medio de la fe en Cristo Jesús. Concluyo este mensaje diciendo, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera aprobamos la ley. ¿Qué significa esto? Todo lo que se hizo antes ¿nos sirve? Todo lo que se ha escrito de la ley de Dios y Él mismo por su iniciativa lo ha escrito, ¿nos sirve? Claro que sirve, hermanos. Solamente que nosotros no hemos podido cumplir. No hemos alcanzado. Y aún cumpliendo o tratando de cumplir esa ley que no hemos cumplido, entonces no alcanzaremos la salvación. La cruz de Cristo nos demuestra cuán seria es la ley de Dios. Todas las violaciones de la ley, todas las transgresiones de la ley de nuestro Dios han sido clavadas ahí en la cruz, porque Cristo hizo justicia por nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un grave problema y el pecado es tan grave que nos alejó irremediablemente de Dios. Tan profundo es el pecado como un abismo sin fin. Pero por la justificación de Cristo, nuevamente Él nos eleva de ese abismo y nos eleva tan alto hasta la presencia del Padre y presentándonos justos delante de Él. Tan despreciable es el pecado que trae la ira de Dios. Pero con la redención de Cristo, quien ha pagado el rescate por nosotros, nos vuelca nuevamente a su amor y a su gracia. De olor repugnante es el pecado, sí, hermanos, es horrendo. De olor repugnante es el pecado, pero teniendo a Cristo como propiciación por su sangre, nos presenta con olor fragante ante el trono de gracia. Alabado sea el Señor en esta mañana, porque ante tan grave problema tenemos la única solución, que es Cristo Jesús, quien nos ha justificado gratuitamente por su gracia, nos ha redimido y nos presenta justos delante del Señor, delante del Padre, por medio de la fe en Él. Que el Señor sea glorificado en esta mañana. Nuestro corazón salga de este lugar nuevamente agradecido por todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, porque ante tan grave problema, irremediable, de alcance destructivo, porque nos lleva al infierno, a la separación eterna de ti, oh Dios. Ante este grave problema tú has presentado por tu iniciativa nuestra justificación, presentarnos justos delante de ti en Cristo Jesús nuevamente. Gracias
por esa redención, porque tú has pagado el precio. Gracias, Señor. En esta hora recordamos a todos nuestros hermanos que sufren esta enfermedad del COVID-19. Oramos por ellos en esta mañana. Aprovecho, Señor, para dejar en tus manos a los enfermos. Aprovecho este momento, oh Dios, para dejar en tus manos a nuestros hermanos que están sufriendo una pérdida. Están pasando tiempos de dolor por la pérdida de un ser querido. Esta semana hemos escuchado a varios hermanos que han perdido un ser querido y oramos por ellos para que tú los consueles, los fortalezcas bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo el consuelo y la fortaleza que viene de ti. Cuídanos, oh Dios, protégenos de todo mal y todo peligro. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.